Buenas tardes, hoy tenemos a la profesora invitada, la profesora Jacqueline, en el seminario de la Escuela de Física, y nos va a hablar de los electrolitos sólidos en celdas de combustible, caracterización por espectroscopía inversa. Bueno, buenas tardes. Como bien lo dijo la profesora Angélica, el seminario está titulado Electrolitos sólidos en celdas de combustible. En particular voy a hablar acerca de la caracterización que hemos hecho por espectroscopía de impedancias. Entonces comencemos. Bueno, a manera de introducción muy general, vamos a definir lo que serían los electrolitos sólidos. Son compuestos sólidos capaces de conducir iones a través de su estructura. Esa propiedad de transporte iónico se atribuye a la existencia de efectos en la red o la presencia de estructuras canales que permiten que los iones fluyan rápidamente a través de ellos. Bueno, a temperatura ambiente, en general los electrolitos sólidos encuentran una conductividad mucho menor a su contraparte en el estado líquido. Por ejemplo, por decir un ejemplo, el cloruro de sodio en su estado sólido presenta una conductividad en el orden de 10 a la menos 15 ohmios por centímetro a la menos 1, mucho menor que su contraparte acuosa, con esa concentración, en donde tenemos un orden de magnitud de 10 a la menos 2 ohmios por centímetro a la menos 1. Sin embargo, en la década de los 60, estamos hablando más de 50 años, estos investigadores reportan un compuesto conocido como beta-alumino dopado con sodio, que podía alcanzar una conductividad comparable a la del cloruro de sodio a temperatura ambiente, lo cual implica una revolución tecnológica en el diseño y construcción de baterías a base de electrolitos sólidos. Las baterías o celdas de combustible son dispositivos que se aprovechan de esta propiedad de conductividad iónica. Las celdas de combustible o pilas de combustible permiten convertir la energía de una reacción química en energía eléctrica. Existen distintos tipos de celdas según el electrolito que esté presente en ella. Por ejemplo, el caso de unas PEN, que los podemos encontrar en estos carritos prototipos, son celdas de polímeros donde, bueno, precisamente ese electrolito es una membrana polimérica. Así podemos contar las de ácido fosfórico, carbonato fundido, cada uno tiene, por supuesto, un principio de operación. En nuestro caso, nosotros, digamos, la motivación en parte de nuestro trabajo son las celdas de combustible de óxido sólido. La particularidad de esta celda es que todos sus componentes son óxidos. Óxidos en su estado, digamos, sólido, y la aplicación está más orientada hacia la generación de energía, pero estacionaria. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de este tipo de celda? Bueno, que se puede usar en un amplio rango de combustibles, desde hidrógeno hasta hidrocarburos. Tiene una eficiencia que se proyecta hacia un 85%, nosotros lo tenemos como una máquina de combustión interna, por ejemplo. Y son amigables con el ambiente. ¿Cuál es la limitación? Bueno, se requieren materiales resistentes a la corrosión, resistentes a choque térmico, porque nosotros tenemos que cambiar, tenemos diferencias de temperatura significativas y estamos hablando, en el caso de las soft, temperaturas que pueden estar hasta los 800 hasta 1000 grados centígrados. Y por supuesto eso va a implicar que son condiciones más fuertes, necesitas materiales que tengan un mejor desempeño en esas condiciones tan agresivas. Entonces, yo lo pongo allí, bueno, es un problema básicamente de temperatura. Y la conductividad, ¿el por qué? Porque la conductividad del sólido iónico es un proceso térmicamente activado. Entonces, para nosotros poder ver conductividad de un compuesto iónico, va a poder presentar la propiedad a una temperatura que en el caso de los óxidos puede estar en el orden de los 600 grados centígrados.
bien básico de lo que sería una celda de combustible de óxido de sodio. Esas son digamos, sus siglas por su nombre en inglés, y básicamente yo pongo una foto de este artículo porque me parece que es bien ilustrativa para ver cómo ella está formada, bueno, por un ánodo, un electrolito y un cátodo. Y vemos cómo el electrolito, que es, digamos, la parte que a nosotros nos interesa, es un material que es denso. Si uno lo ve en un microscopio, uno lo va a ver algo así. Un electrolito que es bien denso y un ánodo y un cátodo que en general uno lo vería de esta manera, un poco más poroso. Entonces, ¿cuál es el principio de operación? Es una celda simple, dependiendo, digamos, por un lado, por el ánodo ingresa el combustible, por el cátodo ingresa el aire, y en el cátodo vamos a tener la reacción de reducción del oxígeno para formar especies iónicas de oxígeno, básicamente O2 negro. Cuando se forma esa especie iónica, ella va a ser capaz de moverse a través del electrolito, porque presenta la propiedad de conducir ese tipo de ion, y llega al ánodo en donde va a reaccionar con el hidrógeno para finalmente formar agua y liberar los electrones. Por eso se dice que la tecnología es muy limpia. Claro, limpia en el sentido que si tú piensas hidrógeno como combustible. Si no, nosotros podríamos estar hablando de hidrocarburos, pero precisamente esa es la ventaja de este tipo de celdas, que yo con un reformado interno, lo que llaman los químicos una reacción de reformación para producir hidrógeno, entonces allí ese es el que va a ser el combustible de una celda. La ventaja, por otro lado, es que tú puedes hacer, por la temperatura que se maneja, tú puedes hacer el reformado dentro de la misma celda. Ya hay tecnologías, digamos, que apuntan a eso. Bueno, ahora nosotros vamos a enfocarnos en lo que nos interesa, el electrolito. Básicamente nosotros buscamos materiales que tengan un buen desempeño a menores temperaturas, o sea, condiciones menos agresivas. Básicamente esto ya es conocido, que los óxidos que tienen la estructura fluorita, una estructura de tipo cúbica, en donde aquí hay una representación, una cúbica F, en donde podemos ver que en las esquinas del cubo y en las caras tenemos encontrando el catión, y en ese caso los intersticios tetraédricos estaría el anión. En este caso de los óxidos sería el oxígeno. Entonces básicamente la conducción, eso ya es algo que está bien aceptado, es a través de vacantes de oxígeno, o sea, vacantes del anión. Ahora, ¿cómo se logra eso? En el caso de los óxidos más representativos en este tipo de dispositivos, tenemos el óxido de circonio, que yo digo que es la primera generación, que eso está bien conocido, incluso la circonio, perdón, el óxido de circonio o circonio, que también se usa como sensores de oxígeno. Cuando él es dopado con un óxido valiovalente, es decir, que tiene otro estado de oxidación, entonces, según este equilibrio, yo puedo generar vacancias de oxígeno en la red. ¿Por qué? Básicamente porque yo, para poder sustituirlo, vamos a ver como moléculas, si yo quiero sustituir una molécula de óxido de hidro en óxido de circonio, yo tendría que sacar dos óxidos de circonio, ¿no? Dos moléculas allí. ¿Qué va a implicar eso? Bueno, estos dos van a posiciones de circonio y aquí tendría que ser, digamos, tres oxígenos que van a 4 posiciones disponibles de oxígeno. Entonces ahí me va creando una vacancia de oxígeno. El efecto del óxido de hidro en el óxido de circonio es genera esas vacancias de oxígeno que me interesan para la aplicación y a la vez estabilizar la fase cúbica, porque él presenta distintas estructuras cristalinas. En el caso del óxido de serio, digamos, se empieza a investigar porque presenta una buena conductividad iónica a temperaturas más bajas. Entonces ya entramos como en las celdas de combustible de lo que se llaman temperaturas intermedias. Bueno, temperaturas intermedias, pero que todavía estamos hablando en el orden de los 600 650 grados centígrados. Entonces, bueno, en este caso, vamos a ver más adelante unos resultados que nosotros hemos tenido en nuestro laboratorio, en donde ya se ha caracterizado este tipo de óxido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nosotros preparamos esos
hacer en el laboratorio, se puede controlar, a veces bueno, se obtienen por lo que puede ser heterogéneo, pero en general da lo que nosotros queremos. Entonces, básicamente uno parte de una mezcla de nitratos que tiene los elementos que a nosotros nos interesan, en este caso óxido de circonio, ITRA, o en el caso del óxido de serio, isamar. Se hace reaccionar con compuestos que uno llama combustible y se da una reacción de combustible, donde básicamente se van a generar productos que son volátiles y que obtengan la composición que yo quiero. Es decir, un 20% molar de óxido de isamar en serio y un 8% molar de circonio. Entonces ese método da en general, ya cuando nosotros obtenemos nuestro material, ya cuando lo caracterizamos por distracción de rayos X, tenemos la fase que nos interesa. A veces tienen un remanente orgánico, nosotros hacemos una calcinación así. Luego ese material lo tenemos en polvo. Partimos de una solución y vamos a obtener un material en polvo. ¿Qué pasa? Nosotros para hacer la caracterización eléctrica necesitamos algo que esté conformado. Una pastilla en este caso donde nosotros podemos colocar los electrodos. Y para eso usamos una mesa muy sencilla, con unas presiones considerables, y llevamos a un proceso que se conoce como sintetización, que básicamente es un proceso mediante el cual las partículas van a empezar a crear uniones entre ellas y van a empezar a consolidarse, y existen distintos mecanismos por los que eso ocurre, y en general puede haber procesos de difusión para formar lo que uno llama una microestructura de granos o policristalina. Es decir, esta región uno la pudiera ver como un monocristal y las regiones entre granos, que uno llama límite o borde de grano, es la zona que los separa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros medimos propiedades macroscópicas, lo que en general, si no estamos midiendo un monocristal, vamos a tener, la propiedad va a estar afectada por esos dos componentes. Entonces, la conductividad en policristales es afectada tanto por los granos como por los límites de grano. Y precisamente allí es donde entra, digamos, desde el punto de vista de la caracterización eléctrica, esta metodología que es la espectroscopía de alcance, que básicamente es un método que me permite separar esas contribuciones. Incluso yo puedo separar el efecto de los electrodos de medida. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, yo lo digo, ¿no? Primero permite separar esas contribuciones. Básicamente es someter al sólido a una señal variable en el tiempo y yo voy a medir la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Para eso, además tengo que hacer un barrido de frecuencia. Cuando yo hago ese barrido de frecuencia, entonces lo que voy a obtener es que cuando yo llevo eso a un diagrama, digamos, de impedancia, básicamente lo que voy a graficar en ese diagrama es la parte imaginaria y la parte real del sistema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un electrolito sólido policristalino está sometido a una señal alterna, la respuesta eléctrica, cuando uno hace el barrido de frecuencia, es similar a la suma de circuitos RC. Eso fue un modelo que propuso Hawley en 1969 y que todavía es muy vigente. Muchos electrolitos sólidos se pueden modelar a través de RC conectados en serie. Cuando uno estudia eso, entonces lo que va a ver acá en el diagrama de impedancia son semicírculos. Dependiendo de la capacitancia que yo tengo en esa simulación, entonces yo voy a saber si el proceso es debido al electrodo, si es debido al grano o es debido al borde del grano. Y esa es, digamos, una de las cosas atractivas de la técnica. Una vez que uno hace sus medidas, hace un ajuste. En nuestro caso yo utilizo este programa, que es un software libre, que lo pueden descargar hasta acá, es muy fácil de usar y básicamente nosotros lo que hacemos es que graficamos y modelamos. Nosotros ponemos un circuito equivalente
En general, en la teoría el modelo es muy bonito porque uno, bueno, les dibuja aquí unos semicírculos que están bien simétricos, pero cuando uno va a una muestra real empieza a ver asimetrías que tienen que ver con procesos que están ocurriendo en la muestra. Incluso puede estar influenciado por los electrodos medios. Entonces, para eso, cuando nosotros modelamos, hacemos uso de un CPE o elemento de fase constante que depende de un parámetro N y que nosotros podemos de allí deducir la capacitancia por las distintas capacitancias que observamos en los semicírculos del diagrama de impedancia. En general, esto también es bien conocido, dependiendo del orden de magnitud de la capacitancia, entonces nosotros asociamos con grano, generalmente eso se ve a alta frecuencia, lo podemos observar en el borde del grano, que está en el orden de los nanofaradios, y cuando ya vemos procesos que tienen una capacitancia en el orden de los microfaradios, entonces ya uno sabe que eso está relacionado con el electrodo medio. Desde el punto de vista experimental, nosotros usamos un potenciostato Gandhi, que es un equipo que se usa mucho en estudios de corrosión. Básicamente el equipo nos permite llegar hasta 300 kHz. Vamos a ver más adelante que eso es una limitante. Y la configuración de trabajo, el electrodo de referencia y auxiliar versus el electrodo de trabajo. Ya expliqué que aplicando el voltaje vamos a medir corriente y el desplazado. Bueno, en este caso, el intervalo de medida fue hasta 800 grados centígrados. Entonces, aquí pueden ver cómo es la pastillita, el electrodo de platino, que va adherido a la muestra y luego eso va a un horno y va conectado al sistema de medio. Vamos entonces a ver un poco algunos resultados obtenidos en el caso del óxido de serie y óxido de samar, óxido de serie y óxido de hilo. Básicamente, lo que presentamos arriba, lo que presento arriba son los difractogramas, que me dicen, que la técnica que utilizamos, el método de combustión, me da los óxidos con la estructura fluorídrica. Aquí está indexada y podemos ver que se parecen mucho los difractogramas. Básicamente porque los dos son dos estructuras públicas. Aquí se presenta una foto que se ve muy mal, pero que me creen que es de la muestra de circonio, y aquí lo que se muestra es cómo se da el ensanchamiento del pico principal, y eso ocurre en el caso de la difracción cuando tenemos pequeñas partículas o muestras nanómetros. Entonces uno aplica la ecuación de Chevreul, considera ese ensanchamiento y puede determinar el tamaño del cristal de la muestra, que en algunos casos, si la muestra es nanométrica, puede acercarse al tamaño, digamos, del cristal. Esto es para que vean la caracterización. Otra caracterización que es importante, uno siempre quiere ver los aspectos microestructurales porque te ayudan, con las otras técnicas a interpretar los resultados, por lo menos en el caso de impedancia. En el caso de las muestras de circonia dopada con hidria, lo que obtuvimos fue que a la temperatura de sintetización usada, obtuvimos una microestructura que no es tan densa. Uno lo puede ver aquí. Luego, podemos ver una estructura con presencia de porosidades, la relación molar promedio, que uno lo hace por un análisis de DS, saca la relación de los elementos, en este caso los dos principales, que serían circonio y hidrio. La relación experimental en este caso nos dio 4. Y el teórico es un poco más alto. Entonces eso lo que nos puede estar diciendo es que tenemos un mayor contenido de hidrio en la muestra, que puede ocurrir porque nosotros pesamos, tenemos un error en el procedimiento que puede estar afectado. Luego aquí nos presenta el análisis nanométrico, pero se hizo un análisis de otra foto en donde nos da un tamaño promedio de 0,6 micrómetros de la estructura de grano. En el caso del óxido de serie, vemos que para la misma condición obtenemos una microestructura más densa.
es un poco lo que uno quiere. Pero aún así presentan la presencia de algunas porosidades que por el aumento parecieran mucho. Son porosidades que quedan integradas, lo que uno llama microestructura compacta con alguna porosidad intergranular. Luego, cuando hacemos el análisis de EDS, fíjense que aquí se puede observar mejor la microestructura. Cuando hacemos el análisis elemental, obtenemos una relación, digamos, una relación molar que sí se acerca bastante a la que nosotros, de partida, a la que nosotros buscábamos. El caso del tamaño del grano es un poco mayor, ¿no? Como 5 micrómetros en promedio, lo cual es consistente con los tamaños de partículas que se encontraron, que están colocados en los bicarbonatos. Vamos entonces a lo que nos ocupa, que es el caso de la impedancia. Aquí yo muestro dos patrones, digamos, dos espectros, o dos diagramas enales, que se llama. A una temperatura de 500 grados centígrados. ¿Qué observamos allí? Al lado izquierdo está una muestra de referencia. Yo agarré una muestra comercial y la medí para tenerla como comparación. Esto es lo que se obtiene experimentalmente a 500 grados centígrados. Y aquí podemos observar que hay como 2 semicírculos, en el caso del uso de I. Sin embargo, bueno, no cuando a primera vista se puede engañar si le aplica lo que vimos en las láminas anteriores, en donde el semicírculo de baja frecuencia puede estar asociado, o el de frecuencia intermedia puede estar asociado con los granos, pero cuando uno analiza y ve el valor de la capacitancia, aquí en este caso nos damos cuenta que tiene que ver por el valor de la capacitancia más con los electrodos negativos. ¿Qué sucede allí? Bueno, ahí no tenemos que limitar, o sea, este semicírculo, la capacitancia está en el orden de los 10 a la menos 5. Entonces yo lo relaciono con los electrodos medios. ¿Qué significa eso? Bueno, que a mí, si esto tiene que ver con el electrodo de medida, lo que tiene que ver en realidad con mi muestra sería lo que está de aquí para las frecuencias más altas. ¿Qué sucede? Bueno, aquí es la limitación que tenemos con las frecuencias. Esta es la última frecuencia que yo puedo medir y yo tengo certeza en realidad que es lo que ocurre, hago un buen ajuste, qué es lo que está sucediendo a frecuencias más altas. Entonces allí me tengo que limitar a decir, bueno, el corte que yo tengo aquí, que es el que me da el ajuste acá, es el que está en la resistencia asociada a la y así se hizo. Entonces, bueno, con ese valor de resistencia uno aplica el factor geométrico y puede determinar la conductividad de la muestra. Entonces, eso es lo que yo coloco aquí, se asoció R1 con la contribución grano o valor de grano, es decir, con la muestra. La total. ¿Qué sucede? No pude discriminar en ese caso, que es un poco la ventaja que tiene la técnica. Una vez que uno hizo todo, por supuesto yo presento aquí una manera de ejemplo, pero uno lo hace para todo el espectro de temperatura, todo el intervalo de temperatura, y si uno hace una gráfica de la conductividad en función del inverso de la temperatura, eso uno puede ver precisamente que se da una relación lineal, que se cumple una ecuación de tipo Arrhenius en donde yo puedo determinar la energía de activación de ese proceso. Entonces eso es lo que está aquí representado. En las azules estamos mirando los resultados para la muestra de referencia y en la roja estamos viendo la muestra preparada en laboratorio de circonio, que es la primera que se aplicó. Allí se presentan las energías de activación y una observación acá es que a 800 grados centígrados la conductividad en ambas muestras alcanza un valor de 1,7 por 10 a la menos 2 ohmios por centímetro a la menos 1, lo cual es comparable con lo reportado en la bibliografía. Entonces se valida el procedimiento. Nosotros teníamos mucho tiempo tratando de hacer estas medidas y bueno, cuando uno se mete este tema, yo no soy especialista en impedancia, pero bueno, he trabajado un poco y cuando uno lo hace, digamos, los primeros trabajos tienes que validarlo, tienes que decir, bueno, esto es comparable a lo que ha obtenido otra gente. Entonces, en este caso, el resultado parece decir que sí. Entonces, la energía de activación, en el caso del
del óxido de circonio preparado en laboratorio se encuentra por encima de la referencia. Ok, perdón, la energía de activación, eso lo vemos arriba. Lo cual es un poco lógico porque nosotros, aunque el resultado es muy bueno para la muestra preparada en laboratorio, ya vimos que microestructuralmente no es tan densa. Y eso tiene un efecto sobre la conductividad. ¿Qué es el que estamos viendo aquí? Está por debajo de una muestra comercial que está sintetizada con muy alta densidad, con muy alto valor de densidad. En el caso del óxido de serie, bueno, aquí podemos ver los diagramas de Nyquist, vemos la evolución con la temperatura y vemos con las líneas verdes los mejores ajustes. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿por qué ajustaste aquí nada más? Porque cuando uno determina los valores se da cuenta que aquellos tienen que ver con el electrodo y me lo elimina. En esta muestra sí se pudo hacer la separación de las contribuciones, porque cuando uno hace el análisis, esa separación se puede hacer hasta 550 grados centígrados. Cuando uno hace, digamos, el análisis de los espectros y ve los valores de capacitancia, uno puede decir, bueno, R2, que sería ese primer RC, sí parece estar dentro de los valores esperados para una contribución de borde de grano. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí se pudo hacer la separación. Se aplica el factor geométrico y aquí lo que se trata de representar es la conductividad total, que sería, digamos, la de grano más borde de grano, que sería el azul, y la de grano, fíjense que sube, que es mayor. Aquí, bueno, yo hago una estimación, pero que hay que tener cuidado con ese tipo de estimaciones porque se hace una estimación de la conductividad del borde de grano. ¿Qué ocurre? Yo mido una resistencia en el experimento, pero no puedo aplicar directamente digamos, la expresión que yo uso para hallar la conductividad total, en donde utilizo L, que es la separación entre electrodos, que sería básicamente la expresión de la pastilla, y el área del electrodo yo no la puedo aplicar directamente con la resistencia que yo estoy asociando con el borde de grano, porque el borde de grano, como ustedes ven, es una región mucho más pequeña. Yo no puedo decir directamente que es L entre el área del electrodo. Entonces, hay un modelo que te dice, bueno, usted puede calcular la conductividad del borde de grano si considera el espesor del borde del grano como tal y el tamaño del grano. El tamaño del grano yo lo puedo determinar con microscopía. Vimos la foto y vimos que estamos en una microestructura que está bien clara. Eso yo lo puedo determinar. Determinar el espesor del borde del grano, eso es un área de investigación prácticamente. Entonces uno puede hacer una estimación con lo que dice la bibliografía o la referencia bibliográfica. Y en este tipo de óxido, ellos dicen que puede estar en el orden de los 10 menores. Sin embargo, eso es solamente una estimación. Tomando como ese valor de referencia y el diámetro del grano medido por microscopía electrónica, que eso sí yo lo pude caracterizar, entonces uno corrige la fórmula y calcula la conductividad de borde de grano, que en general puede ser más pequeño, mucho más pequeño. Aquí, bueno, muestro lo que es ya la conductividad en función de la temperatura para valores mayores a 600, o sea, en todo el rango de temperatura medido, hasta 800 grados. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Bueno, uno pudiera esperar que eso, pudiera pensar que eso va a seguir aumentando a partir de 600 grados, pero lo que ocurre es que hay una disminución apreciable de la conductividad. ¿Qué ocurre allí? Esa limitación ahí en la conductividad, una posible explicación puede ser que se haya producido un exceso de vacancias de oxígeno. ¿Qué ocurre? Las vacancias de oxígeno en general es lo que uno quiere para que se dé la conductividad. Pero si hay un exceso, lo que ocurre es que esos espacios vacantes de oxígeno, como tienen una carga por allí asociada, pueden asociarse con otras especies cargadas a
alrededor y se anclan y no permiten el movimiento. ¿Cuándo ocurre eso? Una puede ser por reducción del serio, pero eso tiende a ocurrir en el atmósfera reductora. Nosotros montamos viendo la atmósfera reductora. Yo me voy por la otra opción, tengo exceso de dopante. Porque bueno, tú cuando empiezas a trabajar en algo y revisas la bibliografía, hay distintos valores que te dicen, mira, el valor óptimo de dopaje se encuentra por acá. Pero cuando uno va a la práctica, puede ser que eso sea el mejor valor o estamos por encima de lo que debería ser. Entonces, cuando hay exceso de dopante, lo que va a haber es un exceso de vacante y, como les digo, puede haber una asociación de vacante con defectos cargados, lo que se llama defectos cargados. Es decir, por ejemplo, el óxido de samario tiene un estado de oxidación 3 y el óxido de cerio, en donde él se está metiendo, trabaja con 4. Entonces allí hay un desbalance de cargas. Es una carga negativa que se asocia con la carga, digamos, de la vacancia de oxígeno. Entonces eso tiende a evitar que la vacancia se mueva. Lo que pasa es que uno, cuando habla de materiales, es difícil ver, uno se imagina que se mueve la especie iónica, pero no habla aquí también del movimiento de vacancia de oxígeno. Bueno, finalmente cuando uno hace la representación de la conductividad en función de la inversión de la temperatura, ve que hay una relación multilineal. Luego yo hice los ajustes allí por el tema de la ruptura a 600 grados y básicamente caracterizo con dos energías de activación, en donde por debajo de 600 grados la energía de activación está asociada o debe superar la energía de asociación de las especies y la de migración de las vacancias. Es decir, esa energía, tengo que vencer la energía de esas especies que se están asociando y además del movimiento. Y luego a temperaturas de 600 grados únicamente tenemos una energía de activación ya de migración de vacancias, donde se supone que ya yo pude disociar esas especies que se formaron. Y en general es un poco más baja, 0,89 hasta 1,06. Bueno, otro trabajo, digamos, eso en general, una visión general para mostrar lo que se está haciendo. Nosotros hicimos un trabajo donde yo nada más les voy a dar una visión general en donde mezclamos los óxidos. ¿Por qué? Porque como vimos en la celda, por un lado voy a tener una atmósfera reductora y por el otro lado voy a tener una atmósfera oxidante. El óxido del cerio en atmósfera reductora tiende a reducirse y va a tener, digamos, al reducirse va a haber un aumento de la conductividad electrónica y para la aplicación que se quiere no nos interesa que haya conductividad electrónica. ¿A qué me refiero? Que lo que prevalece es la conductividad iónica, no la electrónica que nosotros conocemos en semiconductores, que puede ser de tipo P o tipo N. Entonces eso no es conveniente para la eficiencia del dispositivo. Entonces, digamos que la mezcla con el óxido de cerio con el óxido de circonio puede crear como barreras donde el óxido de circonio es un poco más estable o químicamente más estable. Entonces puede dar una protección para el óxido de cerio en la atmósfera reductora, es decir, del lado del ánodo. Entonces, bueno, nosotros hicimos una mezcla en donde no queríamos que se formara solución sólida, pero lo que ocurrió fue eso. Si uno ve el infractograma, si uno mezcla dos materiales en donde quiere ver un aporte de ambos, lo que uno debería ver en la caracterización es los difractogramas de ambos óxidos. No hubo reacción entre ellos, ¿no? Entonces, lo que observamos en el difractograma es que hay dos picos aquí, el más intenso, por ejemplo el rojo, es el representativo del óxido de cerio. Y si yo no hago ningún tipo de reacción entre esos dos óxidos, yo esperaría que aquí estuviera el otro pico. Eso es lo que ocurre. En nuestra muestra, cuando uno hace la
hay óxido de serio, pero además se forma un compuesto intermedio, que está representado por el pico que está entre ellos dos. Entonces, a 1350 grados centígrados, el pico del CDC se corre, bueno, sí, está un poco corrido con respecto a la fecha de difracción. Disminuye el parámetro de red y el segundo pico nos indica la posible formación de una solución sólida. Ahí vemos una estructura similar a las anteriores, con algunas porosidades importantes, y lo que voy a colocar a respecto de la presentación es básicamente un resumen. El trabajo es más intenso, pero aquí lo que quiero mostrar es que el resultado en cuanto a conductividad gráfica uno lo entiende después que hace todo el análisis de impedancia. Lo que obtuvimos es que básicamente la curva morada representa el óxido de serio. Ahí vemos la discontinuidad de 600 grados. Luego la curva azul nos va a representar el óxido de circonio, con una mayor conductividad sobre 600 grados centígrados. Eso es esperado. Y la mezcla, que en este caso es una mezcla con esos porcentajes, 75% de óxido de serio y 25% de circonio, muestra un incremento continuo, o sea, es la curva verde, en donde por debajo de 600 grados nos encontramos, efectivamente, la propiedad se comporta intermedia entre los dos compuestos puros, digamos. Y por encima de 700 grados es superior al óxido de serio. Otra cosa, digamos, que estamos trabajando en el laboratorio es básicamente el mismo análisis, la misma técnica, pero con fuentes de oxiapatitas. Es un trabajo que empieza con la doctora Gema, en donde hay una diferencia importante en el caso de oxiapatita, y luego cuando decimos, bueno, vamos a caracterizar por espectroscopía de impedancia, tratamos de irnos, digamos, acercando al tema de celdas porque era el que me interesaba básicamente. Y entonces, haciendo la definición, encontramos que los óxidos con esta estructura, que en este caso ya es una estructura un poco más complicada, como una estructura de tipo hexagonal, en donde hay ahí una representación de cómo sería, digamos, una representación simplificada de la celda, una estructura de tipo hexagonal, y en donde se han encontrado valores de conductividad mayores que en el caso de la florita. Eso es lo que está reportado. Las medidas que nosotros hemos hecho hasta ahora no hemos observado todavía eso. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, se sustituye el grupo fosfato por un grupo silicato y calcio por una tierra rara. Antano, trabajamos en la antano con neodimio y con samario. Y bueno, estamos en fase de caracterización. Hay otro proyecto de construir un medidor de impedancia, y básicamente por las limitaciones que tenemos en la frecuencia, porque a 300 kHz nos hace falta frecuencias más altas para poder caracterizar mejor los sólidos. Entonces ese es uno de los trabajos que se hace en el laboratorio, donde esperamos llegar por lo menos hasta 500 kHz. Eso está en proceso de prueba ahora. El agradecimiento a la doctora Gema González del Centro de Materiales y Nanotecnología de IBI, a la doctora Aurora Molina y del Departamento de Ciencias Materiales de la Universidad Simón Bolívar, y bueno, a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a la profesora Jacqueline. ¿Cómo hacen los contactos? Bueno, los contactos ha sido un tema largo. Básicamente todavía lo hacemos pegándolo con, estamos usando pega de plata. Eso por supuesto crea la misma pega de plata que se usa en microscopía. Eso trae problemas evidentemente porque puede haber muchas irregularidades. Es difícil trabajar porque los electrodos los construimos aquí en superficie y hacemos una soldadura allí con los electrodos y luego lo pegamos a la pastilla con pega de plata y luego la pretratamos en el mismo orden. Antes de hacer la medida, uno debe hacer un retratamiento donde se van los volátiles
tratar de que todo vaya bien y no se despegue ninguno de los electrodos. En general, esto se hace con presión. Nosotros hemos tratado hace tiempo tratar de hacerlo un mecanismo que sea combinado. También se puede hacer una deposición sobre la pastilla para crear un mejor contacto. Claro, la técnica, la ventaja que tiene es que, aunque el contacto no sea muy bueno, yo puedo separar esa contribución. Y bueno, si estamos trabajando en eso, en mejorar lo que es el contacto. Porque eso a nivel experimental, o sea, puede estar mucho tiempo tratando de resolver ese problema. Una pregunta, hablaste que acabaste con una muestra inicial, una pastilla inicial y Sí. Me parece que escuché decir que las pastillas comerciales eran más densas que las que habían fabricado en el laboratorio. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencian los procesos? La pastilla comercial, ¿qué procesos tiene? Y la tuya que tiene que no te permite hacerlo tan denso. Bueno, ahí básicamente, claro, el comerciante no te dice cuál es el proceso que utiliza para hacer. Pero en general, los materiales que vienen de un proceso de una muestra en polvo pueden ser por un prensado, pero ¿qué tipo de prensado? Nosotros trabajamos en el laboratorio con un prensado en seco, que es bueno sabiendo inventario. Existen prensados que combinan calor y presión, que es el isostático en caliente, por ejemplo, que te da presiones muy altas y además puedes hacer el proceso de calentamiento en la misma lámina. Entonces nosotros no disponemos de esa tecnología. Eso es, digamos, lo más cercano a lo que nosotros pudiéramos conocer, ¿no? Por supuesto, bueno, ya el proceso como tal te hace que tú puedas alcanzar mayor grado de sintetización. Nosotros podemos conseguir, de densificación, nosotros pudiéramos llegar un poco más, pero aumentando la temperatura. Cuando uno ve los artículos, uno ve temperaturas de 1500 grados. Por ahí tenemos otra limitación, no tenemos hornos que lleguen a esa temperatura, por lo menos aquí en la escuela. Entonces, eso también, desde el punto de vista experimental, llegamos hasta donde podemos. ¿Qué pasa? Uno hace uso de otras cosas. Bueno, yo no tengo el horno que llega a 1500, pero puedo partir de materiales que son nanométricos. Tienen mayor área superficial, son más reactivos y se supone que yo puedo alcanzar ese es un muy buen resultado a pesar de la porosidad que nosotros tenemos, a pesar de que no es tan denso. Yo considero, bueno, que es un buen resultado. Ahora, ese tipo de prensa no las hay en algún otro laboratorio de Venezuela. Debe haberlo, yo no conozco dónde, o por lo menos la gente donde yo trabajo, no, en el IBEX no, me parece que no hay, creo que no. Digamos, que es el grupo de la doctora Gemma, que es, digamos, más asociado con este trabajo, toda la microscopía y las medidas de impedancia, yo las he realizado ya desde hace tiempo. Bueno, lo estamos trabajando para montarlo en el laboratorio. O sea, la microscopía no es de aquí de la UCB, sino de... Ahora tenemos la disposición del microscopio y esperamos seguir el trabajo aquí. Eso es lo que se proyecta. Con el profesor Humberto tenemos aquí la posibilidad de seguir el trabajo aquí. En medida de impedancia, sé que en química se pudiera hacer algo. Y no sé si hay disponibilidad de empresas de ese tipo de cambio. No sé si tú conoces de algo. No sé si en el tengo acceso a esos equipos. En ese momento no habría que ver el lado. Básicamente porque es lo que está más disponible en los laboratorios. Y es un rollo porque si uno le da mucha presión, también daña lo que está haciendo la muestra. O sea, sí, ya entonces se te revienta por las presiones porque tienes, ese otro. Tú combinas, o sea, tú combinas unas cosas, pero porque no. Cuando uno presenta algo ya está depurado. Pues bueno, ya uno pasó muchos años haciendo las benditas pastillas y ya tú sabes cuál es la presión que funciona para ese sistema, pero bueno, son
Claro, las presiones son altas. Sí, son A como pesar, pistolas. a pesar de que la presita se ve inofensiva, la presión es alta. Entonces uno puede jugar, bueno, juego con la presión, juego con el tamaño inicial de las partículas, juego con el tipo de calentamiento que hago. Por ejemplo, uno puede hacer un calentamiento rápido hasta una temperatura muy alta y después baja. Porque a veces el horno a lo mejor te permite llegar a 1400. Yo espero que el hornito de nosotros llegue a 1400, pero no lo puedo mantener en esa temperatura. Por ejemplo. Digamos, esa es nuestra realidad. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer cosas. Hay mucho todavía por hacer, por mejorar. Quería preguntar una cosa, ¿qué tan lejos estamos de hacer una celda? Yo espero que no muy lejos. No, pero Yo espero que no muy lejos. usted tiene Porque... estimado. ¿Tú crees que de aquí a, no sé, 5 años Sí. tenemos una celda funcionando que le podemos calcular el eficiencia? Ya, pero nosotros o ya, vamos a ubicarnos nosotros aquí en la escuela o No, a en nivel Venezuela, mundial, con todas las ¿no? colaboraciones que puedan hacer en Venezuela. No, a nivel mundial y celda, o sea, Sí, ya, Eso- ya. las venden. Sí, la regla. La idea es que está probando materiales que son novedosos, porque son de más baja temperatura, que eventualmente, que tan estructuralmente, que tan buenos son. O sea, cuando usted hace la pastilla, la tiene que tratar con mucho cuidado o... Depende. A veces no, O es bastante- ella aguanta, aunque Javier me va a decir que no. Porque ahorita estamos limitados con el material. Porque uno va jugando con el espesor para precisamente. Yo he tenido muy buenas pastillas que las agarro, no, y tienes que tener una resistencia para poderla manipular. Esta pastilla- Porque se te puede romper pegando el electrodo. Ellos tienen la resistencia para aguantar que tú la manipules, le pegues el electrodo, a veces se te cae. Eso pasa. ¿Esa pastilla Sí, que, tienes que te razón. hace el papel del ano o el cárter? ¿Cómo? ¿Qué papel te hace la pastilla del ano o el cárter? No, es el electrolito. El electrolito. Por eso es que yo expliqué tanto. Pero tú tienes, en la celda tú tienes dos elementos, ¿no? Sí. ¿Y los dos son hechos con el mismo electrolito? No. Nosotros, digamos, claro, uno empieza por aquí porque es el aprender a hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo trabajo con esto, por ahora, pero yo quiero salir y llamo al otro. ¿Qué es lo otro? Bueno, tú tienes por aquí el dato, como le dije. Estos materiales nosotros los sabemos preparar en el laboratorio. Son peroxitos. Claro. Materia es óxido con estructura peroxida. Eso nosotros, bueno, la profesora aquí, yo no sé si tú has trabajado con peroxida, probablemente, eso nosotros lo sabemos hacer por combustión, eso es muy fácil. ¿Qué pasa? Es cuando uno quiere llegar al dispositivo que está la parte de cómo hacerlo. Yo tengo ya una idea de cómo hacer esto porque ya esto está más o menos, ya hemos medido algo, yo pienso que ya tenemos una experiencia ahí. De este lado, claro, ya entendemos cómo vamos a hacer para hacer la deposición, por ejemplo, sobre esa pastilla. O sea, por un lado tú depositas el ánodo, por el otro el cátodo. Son materiales distintos. Estos son dependiendo del electrolito. Cuando es óxido de circonio, aquí se usan peroxitas de lantanio, estroncio, hierro, manganeso. Lo llaman manganeso. Y de este lado, tiene que ser un material que sea compatible con esto, tanto en dilatación, el coeficiente de dilatación y químicamente. ¿No? Entonces de este lado, lo que se suele usar, y eso es bien conocido, no tampoco es algo tan novedoso. Uno lo que puede hacer es mejorar los procedimientos. Aquí también, como ánodo, lo que yo voy a usar es óxido de circonio dopado con níquel, catálisis. Eso en química uno va y eso es un catalizador soportado sobre el circonio. Níquel soportado sobre el circonio, ellos hacen eso como reacción, digamos. Yo cuando empecé a trabajar aquí hace más de 10 años, aprendí un poco con ellos en la tesis de maestría. Ellos básicamente, eso lo ven como un catalizador. En el óxido de circonio es un óxido que es muy inerte, y ese es el soporte de las partículas que están dispersas allí. Y en donde ellos hacen, por ejemplo, el laboratorio de carbono, no sé quién
ellos hacen reformación de metano. Ellos lo quieren para producir hidrógeno porque ellos producen gas de síntesis, hidrógeno para otra cosa. Pero aquí a nosotros nos interesa porque el hidrógeno es lo que yo le meto al celda. Entonces, normalmente el ano, o lo que yo he visto, es que el ano es de este material con el catalizador. ¿Por qué es atractivo? Bueno, porque el níquel es más barato que el platino, por ejemplo. La disponibilidad, yo creo que es mayor. No me atrevo a decirlo porque no sé los números. Pero, por ejemplo, las celdas poliméricas, el catalizador es platino. Ahí es otro mecanismo porque es con hidrógeno. Yo espero a nivel de laboratorio llegar a hacer las celdas y los profesores es un que también siempre quieren llegar a eso. Ahora una pregunta, en el laboratorio que dirigía el Charlie, no se hicieron ese proyecto. Yo no sé qué tanto llegar, porque es que estos son temas multidisciplinarios. Entonces, claro, cada quien lo ve desde su punto de vista. Entonces, la importancia de ser un grupo multidisciplinario es que, por ejemplo, ellos trabajan en electroquímica y, por supuesto, esta parte, la parte, no sé qué tan, con impedancia qué tanto habrán hecho. Ellos sí han hecho trabajo, yo incluso traté en algún momento de medir allá, pero bueno, se resolvió por el límite. Este trabajo de muchos años. Pero yo no sé si ellos que han hecho en esa área. No sé. Bueno, muchas gracias por la Jacqueline. Gracias.